Que el Señor les bendiga, hermanos. Creo que el Señor siempre obra de tantas maneras, ¿verdad? No nos pusimos de acuerdo con hermano Randy en el tema, pero creo que ambos vamos dirigidos en la misma dirección esta mañana. Así que qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dirige, cuando el Señor habla, cuando el Señor se manifiesta de esa manera tan especial en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. La semana pasada, si usted se recuerda, estuve hablando en relación a fortaleciendo el espíritu, fortaleciendo mi espíritu. Y hablamos de la forma como nosotros podemos fortalecernos espiritualmente, cómo el Señor obra en nuestra vida, cómo el Señor obra en nuestro cuerpo, cómo el Señor de verdad nos hace a nosotros que nos sintamos de alguna manera llenos de Él, pero también que obremos de la misma manera, y Él nos da la fuerza, nos da el poder, nos da la gracia para que nosotros podamos seguir adelante. Hay un tema que muy pocas veces nosotros tocamos, muy pocas veces, y creo que es importante que nosotros en algún momento lo vemos. Regularmente, cuando estamos los pastores en el púlpito, hablamos sobre la importancia de la vida cristiana, obviamente, sobre la vida familiar, hablamos sobre la guianza del Espíritu, hablamos sobre lo importante que es mantenernos en la vida cristocéntrica, y obviamente son temas sumamente importantes, pero hay un tema que igualmente tiene importancia, igualmente tiene que ver con el hecho de mantenernos nosotros unidos en el Señor, y es lo que hoy quisiera hablar en relación a edificando, óigame esto, edificando mi cuerpo con fortaleza. Edificando mi cuerpo con fortaleza. Vamos a hablar del cuerpo. Y vamos a hablar que el cuerpo necesita ser un cuerpo fuerte para el Señor. A veces nosotros creemos que a Dios únicamente le interesa nuestro lado espiritual, que a Dios únicamente le interesamos del lado interno, y la promesa es que algún día viviremos con Él, y gloria a Dios, si lo vamos a hacer, vamos a vivir con Él por toda la eternidad, y vamos a pasar con Él por toda la eternidad. Pero la verdad es que Dios está interesado en nosotros en la totalidad de la vida, en la totalidad de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y Dios sí está interesado en nuestro cuerpo. Cuando nosotros valoramos, óigame esto, y no es una aseveración, sino es una pregunta. ¿Cuándo nosotros valoramos la salud? ¿Cuándo la valoramos? A ver. Cuando estamos enfermos. Y esa es una gran realidad. Valoramos la salud hasta que la enfermedad llega a nosotros. Valoramos la importancia de cuidarnos hasta que la enfermedad nos llega, la enfermedad nos toca. Hay una época en la vida, hermanos, una época en la vida en la que nosotros creemos que somos amos y señores de todo, ¿sí o no? Nos descuidamos. Mire, cuando uno está jovencito, que me importa la lluvia, que me importa. Pero hermanos, llega un momento en que sí ya nos importa. De verdad, sí ya nos importa. Porque hay un momento en que nos pega un mal aire y ya estamos listos para pasar a la eternidad con el Señor. Así que la salud es importante. Valoramos la salud cuando estamos en enfermedad. Entonces, déjeme decirle algo. A Dios sí le interesa nuestra salud física, aunque la enfermedad es parte de la vida. Es parte de la vida. En algún momento nosotros vamos a tener enfermedad. Viene a nuestra vida. Viene. A veces por circunstancias y situaciones ajenas a nosotros.
A veces la enfermedad no nos viene por descuido necesariamente, pero viene. Y en algún momento de la vida va a venir. Pero la vida cristiana entonces no es el énfasis únicamente en la vida espiritual, la vida moral, la vida relacional, sino que también tiene que ver con la vida física. Tiene que ver con la vida física. Estaba hablando con un hermano muy amado, querido, y hay un momento, hermanos, en la vida cuando usted lo único de lo que habla es comparar qué pastillas le dan para tal o cual cosa. Ese es el tema de conversación. Pero sabe, este hermano, estábamos hablando con él y yo le conté, ¿no?, algunas dolencias, y él me decía: mire, Valdemar, ¿sabe qué? Cuando uno ya está enfermo, ya no sirve. Gracias, me dijo. Se van las fuerzas, se va el ánimo. Y a veces la enfermedad produce eso, desánimo. Hermano Randy decía hoy en la mañana, a veces cuando viene la enfermedad nos sentimos desanimados, las fuerzas se agotan, y eso es cierto. Es cierto. Y no es porque estemos mal espiritualmente, sencillamente el cuerpo está mal. Y necesita reparación, hermano. Necesita ser reparado. Así que lo que Dios quiere es que nosotros de verdad aumentemos nuestra energía, que nos sintamos mejor, que nosotros de verdad entendamos que Dios sí quiere que disfrutemos la vida en este mundo. Sí quiere que disfrutemos la vida en este mundo. Hay un pasaje, me encanta, porque dice: espero que tengas salud. Espero que tengas salud, así como tu alma. O sea, el apóstol está diciéndonos a nosotros lo importante que es. Ahora, muchas de las enfermedades que tenemos sencillamente es porque no hemos cuidado nuestro cuerpo. Aunque nuestra cultura, y a veces viene copiado, está obsesionada con la belleza física, los cuerpos sexys, pero no significa que usted no se interese en su salud. ¿Sabe que hoy se está pagando un costo muy alto? Un costo muy alto por querer tener un cuerpo modelo a como dé lugar. Y se paga, las consecuencias vienen. Y yo creo que hay modos, maneras y formas como podemos cuidarnos y como el Señor nos llama acerca de esto. ¿Qué dice Dios entonces en relación a esto? ¿Qué es lo que el Señor me pide? Primero, mire, yo debo entender algo. Usted ha oído hoy, muy de moda está la frase: yo soy dueño de mi cuerpo. ¿Ha oído eso? Yo soy dueño de mi cuerpo, así que con mi cuerpo yo hago lo que quiera. Y bajo esa premisa están haciendo un montón de barbaridades. Bajo esa premisa están aprobando leyes para el aborto, están aprobando leyes para cambiar de sexo, están aprobando leyes para hacer cualquier circunstancia apestosa de pecado. Pero déjeme decirle algo. Usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque ese cuerpo le fue dado a usted por el Señor. Ese cuerpo le fue proporcionado a usted. Y cuidar el cuerpo también es un asunto espiritual. Espiritual porque finalmente
vamos a rendir cuentas cómo nosotros tratamos el cuerpo mismo. Esto es una vasija que el Señor nos ha dado para que la cuidemos. Esto es algo que el Señor nos ha dado para que usted y yo cuidemos el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Cuando llegamos del Señor, el Señor nos va a preguntar: ¿y qué hiciste con él? Es que yo era dueño de mi cuerpo, así que yo anduve en fiestas, anduve en drogas, anduve en vicios. Y comenzamos a hacer aquellas cosas que no son correctas delante de Dios bajo esa premisa. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Oiga lo que dice 1 Corintios 6, 12 y 13. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Miren qué cosa más interesante lo que dice Pablo. ¿De qué nos habla Pablo aquí entonces? Que todo lo que está fuera de control, todos los excesos, son pecados. Todos los excesos son pecados. Así como el exceso de comida, el ejercicio extremo también. No se crea, a veces nosotros, yo me ejercito, pero somos extremistas, aún eso es pecado. Porque llevamos a veces el cuerpo a un límite que no debiéramos llevar, que no lo debiéramos hacer. Todo debe ser hecho con mesura, todo debe ser hecho con cuidado. Todo lo que está fuera de control es pecado y no se debe hacer, porque el cuerpo fue creado por Dios. Nos fue dado porque somos la creación de Dios. Así que al Señor le interesa mi espíritu, también le interesa mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. O ya se me durmieron. Usted es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted debe de cuidarse. Debe de cuidarse. Tiene que cuidar ese templo. Cuidado con los extremos. Mucho cuidado con los extremos. Usted ha oído sobre la bulimia, que es horrible, ¿no? Pero está el otro extremo. ¿Cuál es? Los dos extremos son malos. Son malos ambos. Y somos llamados nosotros a cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. A veces, ¿sabe qué? Nosotros andamos con un estrés, hermanos, que nos controla, nos domina y nos enferma. La vida ya de por sí es estresante, ¿o no es cierto? Es estresante. Mire, andar en ese tráfico. Dios mío, hermanos. Y peor si usted anda a la hora pico. ¿Qué hora no hay hora pico? Cualquier hora es pico. Es horrible. Es horrible, hermanos. Yo creo que Dios permitió el tráfico para que los cristianos se llenen de paciencia. Para que fomenten la paciencia, hermanos. Porque de verdad es desesperante. La vida ya de por sí es estresante. Ahora, el problema es cuando nosotros llegamos a extremos en los cuales el estrés se va tan arriba, hermanos, que a la larga lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Y yo se lo puedo decir. Yo se lo puedo decir.
El estrés, hermanos, nos sube la presión, nos da azúcar en la sangre, por decir cosas menores. Aparte de eso, hay cosas peores: la salud mental y todo lo que tiene que ver. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender. Todo en exceso no es bueno y no es correcto. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Que la vida es muy corta como para estarla viviendo tan mal. La vida es corta en esta tierra, pues. ¿Cuánto podemos durar aquí? Por 100 años que dure, hermano, 100 años es corto. Y ore, porque si llega a los 100 años, ore para que llegue bien, hermano. Pero la vida es corta como para que nosotros no la vivamos bien. A veces la vivimos con cansancio, con agotamiento, porque no nos cuidamos. Y somos templo del Espíritu Santo, pero eso como que nos olvidamos de eso. Por algo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por favor, tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo, porque a la larga lo pagamos. Los años no pasan por gusto. Los años no pasan de balde. A veces cuando uno es joven, cree que se las sabe y se las puede todas, y tal vez, pero el hermano va a pagar las consecuencias cuando sea grande. Cuídese. Tiene que cuidarse. Cuando usted le comienzan a decir, mire, no puede comer esto, no puede comer aquello, no haga esto, no haga aquello, usted ya sabe qué vida la que le espera. Y a veces da pena, ¿verdad? A mí me da pena a veces. Si yo le voy a confesar algo, sabe que yo no puedo comer carne de res, no puedo comer aguacate y no puedo comer otro montón de cosas. No puedo, así definitivamente no puedo. Por eso cuando voy me invitan a alguna casa y digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero ya la bola no pasa por gusto. Así que hay que cuidarse, porque el estrés puede provocar eso y más. Puede hacerle mucho daño. Tenemos que aprender, hermanos, a vivir la vida no en los extremos. La segunda cosa es que yo tengo que honrar a Dios con mi cuerpo. Tengo que aprender a honrar a Dios con mi cuerpo, porque el cuerpo Dios me lo dio, Él lo hizo y quiere que yo lo honre con mi cuerpo, porque Él es creador de él. Oiga lo que dice 1 Corintios 6:13. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Fíjense, interesante. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo que nos está hablando el apóstol Pablo, obviamente es muy puntual, pero ahí podemos agregar muchas otras cosas, ¿no es cierto? Podemos agregar muchas cosas. El cuerpo no es para darlo al pecado, es la idea de Pablo. A veces nosotros creemos, lo que yo decía la semana pasada, nadie me mira, nadie va a saber, nadie lo va a entender, nadie lo va a conocer. No, sí es cierto, no es cierto, Dios sí lo ve. Dios sí lo ve, hermano. No crea que Dios no nos ve en todo lo que nosotros hacemos. Porque nosotros somos importantes para Dios y Dios nos ama a nosotros de una manera integral. Dios nos ama a nosotros de una manera integral y de esa misma manera Dios espera que le sirvamos. De manera integral, alma, cuerpo y espíritu. Por eso su cuerpo debe estar rendido al Señor, a Dios única y exclusivamente.
Yo conozco muchos que se llaman cristianos, pero los he visto en borracheras. Los he visto engañando a sus esposas y los he visto engañando a sus esposos. No crea que solo las mujeres, solo los hombres. No crea que solo los hombres. A veces, y yo no digo que no, el porcentaje quizás es mayor de hombres, pero hay mujeres que engañan a sus esposos. Y el cuerpo no es para eso. Lo que Dios le ha dado a usted es para que usted le sirva, para que usted honre a Dios con el cuerpo. Oiga lo que dice 1 Corintios 6:20. Fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Interesante, ¿no? Fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo nos compró el Señor a nosotros? ¿Qué tuvo que entregar el Señor por nosotros? Su vida, su cuerpo. ¿Se recuerda cuando nosotros celebramos la cena del Señor y leemos las palabras de Dios? Este es ¿qué? Mi cuerpo, que ¿qué? Que por vosotros es dado. Así que es importante para Dios, es importante para el Señor y debemos aprender a honrar al Señor con nuestro cuerpo, cuidándolo primeramente y no dándolo al pecado. Por favor, cuidado, cuidado. Ahora está de moda, y sabe que he oído de iglesias evangélicas y de predicadores evangélicos famosos que dicen, mire, en la iglesia no hay que hablar de pecado porque trauman a los hermanos. Santo Dios, Dios. Pues la Biblia habla de pecado, hermano. Perdóneme si lo trauma, pero habla de pecado. Y dice que todo aquello que deshonra, todo aquello que ofende y todo aquello que va en contra de Dios es pecado. Así lo dice la Biblia. Yo no puedo negarlo, no puedo taparlo y no puedo hacerlo de otra manera. Es pecado. Pecado. Y el Señor nos dice a nosotros que nuestro cuerpo no puede ser presentado al pecado y no puede ser presentado a los excesos. A los excesos. ¿Sabe que a mí el médico me mandó a tomar no menos de 10 a 12 vasos de agua diarios? Todos los días yo tengo que tomar entre 10 y 12 vasos de agua. Todos los días. Pero conocía a una persona, que ella, yo calculo, de verdad, hermanos, que esta persona se tomaba unos 20 o qué sé yo, porque andaba siempre con sus botellas de agua y solo agua y solo agua y solo agua y solo agua. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Y luego cuando todos averiguamos qué le había pasado, fíjese que es interesante, el exceso de agua le causó daño cerebral. El exceso de agua le causó un daño cerebral que le reventó y falleció. Yo dije, Dios mío, los excesos son malos. Aunque creamos que son los mejores, los excesos son malos. Tenga cuidado, por favor. Y yo no les estoy diciendo que no tome agua, tome mucha agua, por favor. Pero los excesos son malísimos. Y el Señor nos dice a nosotros, fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Saben qué me llama a mí la atención? Que la Biblia dice que este cuerpo que hoy tenemos un día va a ser destruido. ¿Para qué? Para ser renovado. Lo que va a hacer es transformado para entrar a la presencia de Dios. A mí me encanta la idea. Fíjense que me encanta la idea de que la palabra del Señor dice que en un momento de la historia, cuando el Señor venga, dice que nos vamos a los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Resucitará
van primero, dice, y se van a unir en el aire, alma, cuerpo y espíritu, y así entrarán al cielo. Hermanos queridos, vamos a entrar con cuerpo transformado a la presencia del Señor. Yo digo, gloria a Dios. A mí me encanta esa idea, hermanos. Me encanta esa idea. De la forma como vamos a entrar al cielo. Cómo el Señor nos ama a nosotros. Cómo nosotros no perdemos la identidad para Dios. Cómo nosotros somos tan importantes para el Señor. Mire, somos muy importantes para Dios. Y por eso el Señor nos pide, cuídense, por favor. Yo agregué, por favor. No, Señor, por favor. El Señor dice, cuídense. Primera Corintios 6:14. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros también. 6:44. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros también. Por eso estamos seguros que Dios tiene poder para sanar nuestros cuerpos. Muchos tenemos enfermedades, tenemos molestias, tenemos dolencias. Y Dios sigue con el mismo poder. Aunque vivamos en un mundo tan descompuesto por el pecado y la enfermedad vendrá a nuestra vida, Dios sigue en control y actuando según su voluntad en nosotros. Y bendito sea el Señor por eso. Dios sigue actuando. Dios sigue sirviendo el hecho de que Él tiene el poder para hacer las cosas que Él quiere. Porque Él puede. Dios tiene el poder para hacer las cosas que Él quiere. Porque Él puede. Él puede hacerlo. ¿Sabe? Leí hablando de los extremos, leí ¿cómo es esto? Una investigación. Y es interesante porque ¿sabe usted que los orientales es donde se dan los casos más severos de derrames cerebrales e de infartos? Son los orientales los que más sufren de eso, según este informe, según este estudio. ¿Y sabe cuál es la razón? Dice que ellos comen tan saludable que no tienen grasa. Perdieron la grasa. Entonces las venas están muy livianas, muy delgadas. Por eso en cualquier momento se revienta. No estoy diciendo, por favor, que coman mucha grasa. Por favor, no estoy diciendo eso. Solo hablo de los excesos. Pero es interesante. ¿Sabe qué es interesante? Ese estudio es interesante. Búsquelo en internet. Y según ellos dice que los casos más severos o donde hay más casos de derrames cerebrales y de infartos es en los orientales. Yo no pensaría, no es cierto, ¿no? Pero sí. Y es debido a eso. Porque dice que son muy saludables en su comida. Estos comen hasta, ¿qué? Caña, bambú. No es cierto, comen bambú. Usted no lo crea, comen bambú y de todo, ¿no? Pero las venas dice que las tienen muy delgadas y por eso se revientan. Entonces, los extremos son malos, hermanos. Solo para concluir en eso, los extremos son malos. Y la tercera cosa es que Dios me llama a mí al hecho de servir con mi cuerpo. Oiga lo que dice Romanos 12:1, lo hemos visto muchas veces. Por lo tanto, hermanos,
tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Fíjense, me encanta lo que dice. Y esto es la versión NBI. Todos los pasajes que se han leído en la versión NBI. Me encanta esta versión. Porque aclara muchas cosas. Pero me encanta cómo traduce Romanos 12:1. Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, oiga esto, en adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La 60 dice que es vuestro culto racional. La idea es hacerlo intencionalmente. Esa es la idea, hacerlo intencional. Voy a servir a Dios con mi cuerpo de manera intencional. Entonces, ¿cómo sirvo a Dios con mi cuerpo? Número 1, no lo doy al pecado, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo cuido porque mi templo es cuerpo del Espíritu Santo. Y además voy a sufrir las consecuencias de no cuidarlo. Voy a sufrir las consecuencias. Y tercero, lo pongo al servicio de Dios porque amo a Dios y amo a la iglesia. ¿Cómo lo pongo al servicio de Dios? Hermano, mire, cada uno de nosotros somos llamados a edificar el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor es la iglesia. ¿Cómo? Mire, a través de los dones que el Señor nos ha dado. Pero hay una cosa más, a través de los frutos que el Señor nos ha dado, o que debemos dar para el Señor. ¿Cuál es el primer fruto o el fruto del Espíritu Santo? Amor. Porque el fruto, dice Pablo, no dice los frutos. Pablo dice, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Y qué viene como consecuencia del fruto del amor? Viene la paz, el gozo, la templanza, el dominio propio, la misericordia, la paciencia. Todo esto viene como consecuencia. Y es lo que nosotros debemos mostrar. ¿Dónde? En todos lados. No solo aquí en la iglesia. Aunque a mí me encanta, hermanos. Me encanta que los podamos mostrar en la iglesia. Que nos mostremos el amor que nos tenemos unos con otros. Eso es importante. A mí me encanta cuando el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, en esto sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo? En que os améis los unos a los otros. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Yo sé, hermanos, hay veces que hay hermanitos que no se dejan amar. Cuesta. Pero es el llamado del Señor a que nos amemos. Es el llamado del Señor, es la marca que el Señor nos ha dado a nosotros, amarnos unos a otros. A mí me encanta porque hay mucha gente, hermanos, mucha gente, que ha venido a esta iglesia y dice, aquí siento el amor de Dios. Yo digo, gloria a Dios. Yo digo, gracias al Señor por eso. Daniel 1:5 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y en el que han recibido por parte de Dios? Entonces nuestro cuerpo es importante, y tenemos que tener un cuerpo fuerte. Ahora,
en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Yo sé, hermanos, que vienen situaciones a la vida muy difíciles, que nos hacen a nosotros a veces desmayar, a veces a la vida misma, nuestro mismo cuerpo. Alguien decía, mire hermano, tengo una semana de no dormir y ahorita me siento hasta ateo. Porque no está saludable en ese momento. Y la situación se torna difícil. Pero el Señor nos sigue llamando a nosotros. Tenemos que servir a Dios y lo servimos con nuestro cuerpo. Así que tenemos que tenerlo de la mejor manera posible. Yo quiero hacer una invitación y quiero pedirles, pónganse de pie, por favor. Yo quiero pedirle a los hermanos que ahorita tienen alguna enfermedad, yo no sé cuál, hasta la gastritis o qué sé yo, cualquier enfermedad que tengan, llevémosla delante del Señor. ¿Qué le parece? Llevémosla delante del Señor. A veces es una enfermedad espiritual, a veces es una enfermedad física, pero llevémosla delante de Dios. El Señor nos escucha. Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo enfermo. E igualmente nosotros nos enfermamos, a veces por descuido propio. Pero ¿qué tal si lo ponemos en las manos del Señor en este momento? ¿Por qué no viene aquí conmigo? Ven aquí conmigo. Usted que quiere orar, poner su vida, su cuerpo en las manos del Señor, o quizás el cuerpo de algún ser querido, y usted me dice, ahora yo quiero ponerlo en las manos de Dios. Y vamos a orar. Y nuestro Dios sigue haciendo milagros, sigue obrando milagros. El Dios que nos conoce, el Dios que nos hizo, el Dios que nos creó, el Dios que hizo nuestro cuerpo, sigue obrando con poder en nosotros, en nuestro favor, porque nuestro Dios es grande. Y su misericordia es sobre todas las cosas. Así que creemos en ese Dios, confiamos en ese Dios y seguimos dependiendo de ese Dios todopoderoso. Incline su rostro, Dios puede.